Hola, 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 amigos, amigas. Bienvenidos nuevamente al canal. Bienvenido al comienzo de la prometida serie en la fase 4 de Amur. Nos encontramos en el mapa Río Urska, ¿cierto? Que es el primer mapa de esta gran y difícil eh, fase, ¿cierto? Que en algún momento la traté de hacer con algunos mods y la hice dos episodios en cooperativo, que la verdad es que nos resultaron de la mejor manera, pero vamos a comenzarlas desde cero. Como ven, está todo en negro, no nada descubierto. Tenemos los cuatro mapas, como pueden ver ahí bloqueados, ¿cierto? Con Modromo, instalación Norden X y Chernokamensk. ¿Por qué quise hacer esta fase? Creo que les comenté que es por lo llamativa que es, ¿cierto? El tema del cohete, eh, la complejidad que tiene esta región, en especial, ¿cierto? El mapa de instalación Norden X es muy complicado, así que bueno, esperemos lo mejor de esta nueva serie. También el motivo de por cuál la quiero y la vamos a comenzar a hacer es porque yo esta fase no la grabé en su totalidad, o sea, no en el canal si ustedes la buscan, como tengo todas las fases con cada lista de reproducción, esta no tiene la suya, así que más que nada por eso la vamos a hacer. No voy a utilizar ningún camión ni explorador mod, solamente voy a ocupar dos mods de remolque, ¿cierto? De tronco y de carga, además de eh, además de el mod que modifica los colores del añadido de plataforma lateral para los camiones. Así que también cuando salga la fase 13, ¿cierto? Que es en el mes de junio, no sabemos todavía la fecha exacta. Lo vamos a ir haciendo en paralelo, ya que esa fase yo creo que va a ser súper corta porque es un solo mapa, así que la vamos a ir complementando con Amur. Y después de que terminemos Amur, espero más adelante hacer los demás mapas que no tengo grabados en el canal, que sería la fase 5 de Dawn. No tengo grabada tampoco la fase 3, la fase 2 tampoco, la uno tampoco la tengo grabada en el canal, y incluso los mapas del juego base tampoco están grabados como serie en el canal, así que se imaginarán que tenemos mucho, pero mucho juego por delante, es como comenzar desde cero, así que por lo menos las fases nuevas, las más actuales del año 2, del año 2 y año 3 están grabadas, así que eh, vamos a comenzar esta fase 4. Vamos a leer nuevamente lo que dice en el encabezado, en la presentación de la región. Ahí como pueden ver, cierto mapa global, Amur está ubicado en el país Rusia y dice Amurskaya Oblast, una de las regiones más al sur de Rusia. Es famosa por sus veranos cálidos y sus inviernos sorprendentemente extremos. En los inicios de la exploración espacial, algunas de las mentes más prodigiosas de la época concibieron esta zona como otro punto estratégico para explorar las estrellas. Y aunque en la actualidad este cosmódromo de decenios de existencia sirve solo como un mero monumento de la ambición de los visionarios que lo hicieron realidad, una nueva agencia espacial ha decidido darle una segunda oportunidad. Progreso regional, tenemos tres secciones. La primera es la sección nuclear del cohete montada. En segunda instancia tenemos la planta de procesado de combustible construida. Y por último, el lanzamiento completado. Ese es el broche de oro de esta fase. Así que eh, presionamos, ¿cierto? Río Urska. Tenemos cuatro observatorios que la verdad es que cubren casi todo el mapa. Así que no vamos a necesitar ningún radar mod ni nada de eso.
Yo creo que con los observatorios tenemos eh, gran apoyo para poder ir encontrando las cosas. En esta región hay, en este mapa en realidad hay una sola mejora, que es un motor para los ASO, que es el más potente, así que también nos vamos a enfocar en conseguir esa mejora. Y también comentarles, debería haberlo dicho al principio, pero no lo dije, es que ya conseguí todas las mejoras en los mapas anteriores, vale decir, el juego base, ¿cierto? Como ven ahí, se ve todo lo que está explorado porque conseguí las mejoras. eh, ah, También las conseguí en Presa Midville, Isla Drummond, Lago Isleño, en Alaska, en los cuatro mapas también conseguí las mejoras, Taimir también, Península de Kola, Yukon, eh, Wisconsin, Amur obviamente no, porque las vamos a ir descubriendo las mejoras a medida que vamos avanzando. Después me fui a Don, también conseguí las dos mejoras que hay ahí para los Tatras. Tenemos Maine, también conseguí las mejoras. En la fase 7, que es la más mala de este juego, en Tennessee, conseguí una sola mejora, pero después me percaté que las mejoras de este mapa son solo para los vehículos de competición, así que decidí no buscarlas. Las otras que faltaban, que eran como tres creo, así que esas no las conseguí. Y también las declaro de Velocer tampoco las conseguí porque la mayoría, bueno, todas las mejoras son para los tractores solamente y los tractores no los voy a utilizar en Amur, así que no era necesario buscarlas. Después fui a Ontario, también las conseguí las mejoras, en Columbia Británica, en Escandinavia y por último en la más actual fase 12 también conseguí las mejoras para los vehículos. También comentarles que esta nueva partida es personalizada en la nueva opción de nueva partida Plus o partida más, como quieran llamarle. Así que configuré todo habilitado desde el principio. Estoy en nivel 30, ya que habría sido imposible empezar a hacer todo de nuevo si quiero hacer cada fase por separado. Así que vamos a partir desde el nivel máximo 30. Tenemos todos los camiones disponibles, rusos, americanos. No hay limitancias, ¿cierto? Para eh, adquirir camiones, porque ustedes saben que si por ejemplo ahora estamos en una región rusa no podríamos comprar los camiones americanos. Aquí tendríamos que ir a otra región, pero aquí ahora, como le puse la partida personalizada, los podemos conseguir todo aquí en Amur. Y también solamente eran las mejoras que esas no se pueden modificar en la partida Plus, así que por eso tenía que buscarlas, ¿cierto? Una por una. Fue un arduo trabajo, aunque utilicé un camión mod, o sea, un explorador mod, que es el Tatarin JB, que es un poquito exagerado, así que con eso anduve un poquito más rápido consiguiendo las mejoras. Ben- lo único que se me pasó fue que el combustible lo dejé como el modo difícil, así que hay que pagar por el combustible, pero un detalle que no tiene ninguna relevancia. Total, dinero tenemos bastante. Para comenzar, le puse el dinero aleatorio, así que me arrojó alrededor de $400.000, creo que es porque vendí un par de camiones. Vamos a utilizar para explorar esta región el Burlac 6x6, porque es un vehículo que está creado para el tema de la nieve, ¿cierto? Que llegó en la fase 11. Así que vamos a utilizar este vehículo. Un poco lento, pero creo que nos va a ayudar bastante aquí en Amur. Eh, Vamos a modificarlo. Va a tenerlo 100%. Voy a ponerle el eh, anclaje de remolque explorador. Grúa, sí, lo voy a hallar por si acaso. La visera, las balizas. Mucho faro no le voy a poner porque en la noche, sobre todo aquí en Amur, molesta bastante tanta luz con la nieve. Así que no le voy a tocar mucho lo que es el tema de las luces. Ahí.
y la mojar en el color original. Quiero mostrarles, antes de empezar, los camiones que fui consiguiendo en cada mapa que fui recorriendo por las mejoras, ¿cierto? Los vehículos que son más fáciles de conseguir. Y también están disponibles desde el principio los vehículos de los DLC. Tenemos aquí de DLC, ¿cierto? El Bandit, tenemos el GMC Brigadier, Caterpillar, el International, el Navistar, el Western Star 49X, el Kenworth W990, los Western Star, el Tatra T800, o sea, el 805, el T813, el Can Marshall, el Step Crocodile, y los que conseguí en los mapas, que es Michigan, conseguí el GMC, el Kodiak, el Fleetstar, el Scout 800, el International Transstar, el Pacific P16, el Western Star 6900, el Royal BM17, el Derry Longboard 3194, el Lang MK38, el Taiga 6436 que conseguí dos, el Tatarin original, la Caterpillar TH357, esa también conseguí dos, una la vendí, el International Pacer 5600, el Six, que también es un DLC, también lo estuve ocupando por ahí, por eso ya está mejorado, el Aramatsu Forester, el Freightliner 114 CD, el Lang MK38 Civil, el FEM, que también es DLC, así que por eso lo tenía. No, este lo compré, miento. Este camión lo compré. Conseguí el White Western Star, el Aso Atom, obviamente, DLC. Y aquí está el otro Taiga que lo voy a vender porque no es necesario tener dos. Así que esos camiones conseguí. Eh, Hubo en mapas que me costó bastante conseguir algunas mejoras porque había mapas que había que, por ejemplo, habilitar un umbral. Así que por ahí me anduve demorando un poquito más. Había que hacer unos par de encargos, contratos. Pero finalmente lo logré. Bueno, aquí ya empezamos con drama. Esta es una salida que no es la legal, obviamente. Así que por eso ya quedamos atrapados aquí. Pero es la forma más fácil de salir para poder ir al primer observatorio. Muy potente la bocina de este vehículo para lanzar lejos estos palets. No se quiere mover. Como sea, me tiro por arriba de él. Ya, ahí salió. Como siempre, vamos a comenzar con los observatorios. Luego vamos a habilitar los puentes, eliminar los corrimientos para poder tener los caminos libres, ¿cierto? Para empezar el transporte de carga. Y esta fase, como ven, ¿cierto? Tiene harto hielo que se rompe en lugares, así que ten cuidado. Hay caminos que nos van a ayudar bastante, caminos que no son legales, pero nos van a ayudar para desplazarnos un poquito más rápido. Ahí tenemos el primer umbral que está súper cerca aquí del taller. No me acuerdo si es que este tenía un camino para entrar. Creo que por este lado. Si no, tendría que subir por ahí, pero está un poquito peligroso. Así que vamos a ir a ver este observatorio, luego vamos a ir a ver lo otro, y eso vendría siendo lo que es el primer capítulo. A ver si en una de esas conseguimos la mejora que hay, que es un motor bastante importante para los ASO, sobre todo el 6436, el ASO Atom, que también le va a servir, y para los demás ASO, que es el famoso motor 17.0. Ahí tenemos el primer observatorio. Ven, una gran
extensión la que cubre este observatorio. Ya nos aparecieron varios encargos y vehículos por ahí que hay que rescatar. Aquí el umbral para trasladarse a Cosmodromo está bloqueado, así que hay que hacer un trabajo ahí para poder desbloquearlo. Para habilitar la estación de servicio de combustible que hay también aquí, también hay que hacer un trabajo. Así que hay harto por hacer, tenemos para rato. Como son 4 mapas, tenemos harto trabajo por delante. Bueno, y también a medida que vamos avanzando con el Burlac vamos a ir activando los encargos para ya después empezar a hacerlo. ¿Qué ganancia tengo con hacer esta fase ahora de nuevo? ¿Cierto? Es que yo ya sé por dónde tengo que irme, conozco más o menos los caminos, tal vez por ahí algunos se me ha olvidado, pero eh, por lo menos orientación en los mapas tengo, así que eso me va a ayudar harto para ir un poquito más rápido de lo normal. Pero como sea, esta fase es lenta, así que hay que tener harta paciencia. Bueno, yo por lo menos me caracterizo por tener harta paciencia, así que este puente es sumamente importante aquí para ir a los almacenes que hay aquí a este lado. Eh, tenemos otro observatorio por acá, así que nos vamos a ir, vamos a bajar aquí. Primero vamos a activar este corrimiento, después nos vamos a ir por este lago congelado. Vamos a subir por esta zona y ahí ya podríamos llegar a ese observatorio. No me fijé si había algún encargo por aquí. Hay uno, pero está por acá lejos. Después los vamos a ver esos de ese lado. Y otro de los motivos también por qué quise hacer esta fase, porque últimamente se han dado cuenta que la mayoría de los mapas nuevos son de verano. Se ha visto poca nieve, así que no es tan malo jugar un mapa de nieve, que en realidad es la esencia de este juego, incluso es parte de su nombre. Así que no está de más volver a ver el blanco presente en los mapas. Vamos a activar este corrimiento que después igual, aunque este lugar es súper complicado pasar, yo siempre lo evité, pero es parte del progreso, así que hay que tenerlo ahí presente. Es súper complicado este paso aquí, siempre lo evité. No, 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 no. Sabía que se iba a volcar. Menos mal tenemos cabestrante autónomo, porque el motor ya se había calado, así que aquí podemos bajar por aquí. Esta es una ruta que vamos a frecuentar harto, porque facilita harto el traslado desde este lado del camino al lado de acá, que hay una fábrica de bobines y eh, vigas de metal. Después podemos subir por este lado.
este vehículo, a pesar de que tiene unas tremendas ruedas, se complica bastante con lo que son las rocas. Es un poquito parecido al Tatarín, que se complica muchísimo con las rocas. Bueno, y como les decía también, cierto, tengo todos los camiones disponibles para poder comprarlos, pero lo que es el SIG 605R, que el trofeo de esta región, está en el mapa Cosmodromo, lo vamos a conseguir como corresponde, legalmente. Antes de eso no lo vamos a utilizar. Y hay que conseguir también la Can Sentinel, que está ahí cerquita del taller. Pero vamos a partir con lo que son los observatorios, así que después vamos a irnos a lo que es a conseguir esa exploradora. Allá arriba está el observatorio. Complicado este paso aquí, pero no imposible. Y como siempre el cabestrante se agarra de los árboles menos apropiados. Estoy enganchado en una rama, parece. Ay. Siempre me ha fastidiado este tema del cabestrante en las consolas. Me gustaría tanto que fuera como en el PC, que uno la puede seleccionar ahí con el ratón. Así que bueno, déjenme ahí en los comentarios qué les parece el inicio de esta nueva fase, si están de acuerdo. Bueno, tuvo harta aceptación el que haya querido hacer esta fase de nuevo. A varios me han comentado. Pero de igual manera me gustaría escucharlo, leerlo, qué es lo que opinan. Si quieren ver que utilice algún vehículo en especial, mod obviamente no. Ya les comenté que no voy a utilizar camiones ni exploradores mod. Pero algún camión del juego o explorador que quieran ver en especial para considerarlo. Yo creo que definitivamente debería traer el Tatarín en vez del Burlac. Pero el Tatarín también lo vamos a ocupar, no se preocupen de eso. Vamos a usar el Burlac hasta donde nos dé la paciencia, porque este vehículo, como ven, es súper lento. Aquí llegamos al segundo umbral. Bastante fácil su ubicación. Aquí está la fábrica que les decía. La acería se llama. Tenemos una competencia por ahí, otro corrimiento. Encargo. Varios encargos y ahí está la mejora, mira. ¿Ven? Así que vamos a ir al tiro para allá a ver si llegamos. Esa es la única mejora que hay en este mapa.
Vamos a ir al tiro a la fábrica a activar el encargo que hay ahí, aprovechando que estamos aquí. Está el encargo. Zapatero sin zapatos. Nos vamos por este camino para ir a buscar la mejora y activar todo lo que nos topemos por ahí. Yo diría que este mapa de los 4 es uno de los más fáciles. O sea, fácil entre comillas, porque los otros son muy difíciles. Cosmodromo es complicado, Northern X es terrible. Este cierto es Río Urska, no es tan difícil. Y el otro que es más o menos al nivel de este es Cosmodromo. O sea, no, miento, Chernokamsk. Ese mapa más o menos al nivel de este, incluso diría que un poquito más fácil que este. No, 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 no. Ay, qué porquería. Menos mal tenemos donde enganchar el cabestrante. Aunque este vehículo cuesta voltearlo porque es pesado. Ah, es así. Uf. Oh, y ahora se complicó. Ahora se complicó porque quedó al otro lado. Quería. La única opción buena era el poste, pero no. Ahora quedó agarrado ahí de chupalla. No, ya. Nos vamos a deshacer de este cacharro y vamos a sacar el tatarín. El fiel tatarín lo vamos a mejorar porque no lo he mejorado. Le vamos a poner unos neumáticos más anchos. Lo único malo del tatarín es que no tiene cadenas, pero se defiende bien. Vamos a poner los cuernitos adelante. Vamos a poner el característico color DLC. Me gusta harto a mí el cocodrilo. Con este no vamos a tener drama.
A ver si ahora mejor nos vamos por arriba, por este lado de acá, y activamos todo lo que tengamos por aquí. Hay que irse por este lado, para llegar aquí, a la altura del almacén. Ay, con eso hay que tener cuidado con todos estos bloques de hielo, porque cuando se levantan, hacen, pero pedazo la suspensión. Y estas todas son rutas alternativas, pero que ayudan un montón. Ay, se me olvidó aquí que este hielo se rompe. Vamos a quedar enterrado. A ver si logramos salir. Era por la orilla. Bueno, hay cositas que se me olvidan. Tanto tiempo. A ver si sale. O está muy complicado. ¿Avanza o no avanza? Casi nada. Ya, lo más sano. Ese fue error mío. Ahí hay que irse por la orilla. Ahora esperemos hacerlo bien. El hielo que está así como más brillante, ese no se rompe. Pero ese que está así en blanquito, como bien quebrajado, o como esa zona de ahí, ven, ahí, ese hielo se rompe. Hoy tampoco era por aquí. Parece que no. Oh, que estoy liándola, pero como nunca. Mm, ¿Qué estoy haciendo? Amigos, perdónenme. Esto no debería estar pasando. Vamos otra vez. La tercera lancia. No me la va a ganar, así que... A ver.
Ah, claro, es que yo estoy cometiendo el error. Me estoy yendo por donde no es. Por algo marqué la ruta. Ya, pero yo recuerdo haber pasado por ahí en algún momento. De poder se puede. Claro, el camino es aquí. Y para variar, Tatarina amigo a las piedras. Ahí sí. Aquí hay un encargo. No, si yo recuerdo haber pasado por allá. Sí, casi siempre me acuerdo haber evitado este camino. Ay, y se pedazo una rueda. Esto va a pasar recurrentemente con las amigas piedra. Miren, estoy tratando de doblar a la izquierda y no puedo. Tengo la rueda rota además. Ahora cruzamos por acá. Ahora subimos por aquí, ¿cierto? Y salimos al camino.
Aquí hay dos almacenes juntos que nos van a ayudar bastante. Creo que hay un encargo aquí adentro, si no me equivoco. Sí. Y si lo hacemos, vamos a tener acceso a ese almacén. Oh, y aquí hay que tener cuidado con estas losas, porque hacen pedazo la suspensión también. Y los neumáticos. Entonces ya tenemos activado estos encargos de este lado. Y vamos a ver si logramos llegar a donde ya con el Burlack. Tatarín, como no tiene cadena, hay que llevar una rueda a un lado por la nieve para poder subir. Si no, aquí no subimos. No sé qué le pasa al Tatarín, lo encuentro súper malo. Como que no dobla, no sé. Estoy doblando a la derecha y no hace nada. No me acuerdo si tengo alguna bajada aquí. Espérate, que dar toda la vuelta. Este puente de aquí va a ser prioridad. Ven como que el Tatarín se mete a la nieve y es imposible que doble cuando uno quiere. ¿Será la rueda? Tal vez. De que hay que colocarle las ruedas originales. Vamos a ver si tenemos alguna parte donde podamos bajar. Por aquí. No, ya se volteó. A ver si lo podemos sacar de aquí. Creo que no. Ay, por ahí sí, por ahí sí. A ver si lo podemos bajar en retroceso ahí. No haga lo que estoy haciendo, por favor, amigos.
Esto lo podría haber hecho con el Tatalín JB tranquilamente, pero con el original no. Por ahí quiere. Por ahí quiere. Por no darme la vuelta completa, pero que habría sido mucha pérdida de tiempo. Hay que me quedar enterrado otra vez, porque como no dobla. No, ahí salió. Ahí sí. Bueno, entonces subí por donde haya menos piedra aquí. Voy a echar un vistazo aquí. Yo creo que ahora me voy a ir por aquí abajo. No, no. No, no, porque ahí tengo todo pues, cerrado. Aunque igual sería bueno habilitar ese corrimiento, pero creo que no es buena idea. Que ahí hay una subida, ni les cuento. Ay, rama, qué porquería.
Aquí se nos va a complicar un poco más la cosa porque como ya pasamos por aquí, destrozamos un poquito lo que es el camino. Este palo anda por ahí con el palo de Península de Cola. Por lo menos llegamos a la fábrica. Entonces vamos a ir aquí hasta donde llegamos. No creo que me quede mucho tiempo por grabar. Así que vamos a avanzar hasta donde podamos. Me quedan 5 minutos. Ay, no sé. ¿Qué se agarró aquí? No. Si no me equivoco hay una raíz aquí. Aquí hay una estación de tronco.
Nada, creo que solamente para tronco, si es que no me equivoco. Aquí hay un encargo, hay un remolque que tiene carga. Vamos a tratar de llegar a la mejora. Entonces, yo creo que me equivoqué en la elección de los neumáticos porque creo que lo encuentro súper, súper malo el Tatarín. No me recuerdo que haya sido tan malo en esta región. La mejora está acá arriba. Hay que entrar por este camino. A ver si llegamos. No me acordaba de este camino tan difícil. Ah, siempre se va para el lado que uno no quiere. No voy a alcanzar a llegar. Aquí está. Ya me empiezo a despedir, amigo, que me quedan 30 segundos. Así que ahí tenemos la suspensión elevada para el Can Sentinel. Así que, bueno, amigos, nos vemos en un próximo episodio. Hay un helicóptero enterrado, no me acordaba de eso. Así que nos vemos. Un gran abrazo. Chau, chau.